Hola a todos. Sean bienvenidos a este espacio académico donde exploramos lo que significa ser un profesional en el campo de la educación física, la recreación y el deporte. Somos estudiantes de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Pamplona, y hoy queremos compartir con ustedes una serie de reflexiones, experiencias y perspectivas que construyen nuestra identidad profesional. Hola, buenas. Nos encontramos con el profesor Cristian Alberto Bautista Rico del programa de Educación Física, Recreación y Deporte, quien nos va a hacer el favor de contestarnos unas preguntas sobre la identidad profesional. Bueno, profe, ¿por qué cree usted que es tan importante la vocación docente? Bueno, la vocación docente es un elemento, un componente fundamental para el docente, el futuro licenciado en educación física, porque se tiene que tener realmente la vocación para poder desarrollar una actividad o una profesión de estas características, porque no es fácil enfrentarse a un grupo de niños, un grupo de jóvenes o un grupo ya de personas adultas, no es fácil. Realmente se debe tener esta vocación para poder afrontar los retos que plantea la educación en los diferentes niveles. Profe, ¿cómo definiría usted la identidad del docente? Bueno, un docente puede irse definiendo, puede ir estableciendo su identidad partiendo de su concepción y también pues va influenciada por su proceso de formación. Entonces, por eso desde la educación física a veces encontramos docentes que todavía están bajo una estructura, una identidad o una concepción deportivista. Otros ya están entrando dentro de una estructura, una concepción, una identidad más pedagógica, y cada docente pues va formando su identidad, pero esta identidad debe irse acoplando a las necesidades o a las características del entorno educativo. No todas las poblaciones van a responder a esas mismas características o a esa forma o a ese estilo de enseñanza que tiene el docente. Entonces, por eso es muy importante definir esa identidad, pero que esa identidad esté encajada dentro de las necesidades educativas. Bueno, profe, ¿y cuáles cree usted que son las características que definen a un docente? Un docente debe ser una persona, primero debe ser empática, ¿sí? Debe tener una muy buena disposición hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un docente debe tener muy claro que los estudiantes llegan con necesidades, que los estudiantes no llegan teniendo el conocimiento, llegan a adquirir ese conocimiento. Muchos docentes piensan que el estudiante no sabe. No, la función de nosotros es que ellos aprendan. Entonces, dentro de esos elementos, él debe estar dispuesto a hacer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe tener la capacidad de detectar las necesidades de cada uno de los estudiantes y sobre todo en la educación física, ¿sí? Debe tener la capacidad de detectar las respuestas ante los estímulos de cada estudiante, ¿sí? Porque muchas veces desde la educación física, si un docente grita al estudiante, esa respuesta ante ese estímulo puede tener un efecto positivo, pero también puede tener un efecto negativo. Dentro de esas características también el docente se presenta y es el modelo a seguir. Es muy importante. Nosotros somos y ustedes van a ser ese modelo a seguir. Entonces, eso es un elemento fundamental. Debemos mostrar bondades ante nuestros estudiantes, ¿sí? Que ellos sigan ese modelo. Y debemos ser las personas que debemos estar actualizándonos constantemente. Entonces, en la educación y sobre todo en la educación física, constantemente hay un proceso de actualización y debemos estar prestos a esas actualizaciones en el área. Bueno, profe, ¿y de qué manera usted motiva a sus estudiantes? Bueno, la educación física es algo que pues, se ha venido a través de la historia, ha estado abriendo ese campo, porque anteriormente la educación física era vista como una asignatura de relleno, ¿sí? Y otras asignaturas eran vistas con más importancia que la educación física. Pero hoy en día nos damos cuenta de que la educación física no es para el momento, como tal vez sí lo pueden ser otras asignaturas de la estructura curricular, porque la educación física va desde el mismo momento de la concepción de la persona hasta el día de su muerte, porque una persona necesita educarse motrizmente para la vida, y por eso motivamos a los estudiantes a que
se involucren en todo este proceso, que realmente comprendan qué es educación física, que sean capaces de retransmitir esa importancia de la educación física, pero además de ello que se enamoren de la educación física, ¿sí? Que se apasionen por el desarrollo de la educación física y que eso se complemente con otras áreas como las ciencias de la actividad física, la educación, la pedagogía, que eso es fundamental, y por eso desde esa línea, esa estructura, tratamos de motivar a los estudiantes. Y bueno, profe, por última pregunta, ¿qué estrategia usted utiliza en la clase? Bueno, las estrategias, desde mi clase busco que sea una clase más participativa, ¿sí? Que el estudiante vaya a la clase, se incentive en el proceso de enseñanza-aprendizaje por el gusto de la asignatura, porque él realmente quiera comprender los diferentes procesos. Yo oriento la asignatura de entrenamiento deportivo, entonces que él comprenda para qué sirve eso, cuál es la esencia y cómo se relaciona eso con la educación física, para que lo retransmita a los futuros estudiantes y para que él lo emplee en sus prácticas profesionales, en los diferentes perfiles en que él se pueda desempeñar, y no por la nota, sino que sea por el proceso de aprendizaje, que realmente se sienta motivado a aprender para poder retransmitir esos conocimientos. Y ese proceso lo hacemos desde un proceso participativo, donde el estudiante realmente él entra en el proceso, realmente busca comprender cómo se interactúan los diferentes sistemas, cómo la aplicación de una carga de entrenamiento puede afectar a una persona o a otra, ¿sí? Entonces tratamos de hacer un proceso más participativo, no un proceso donde se imponen las temáticas y se evalúan, sino donde realmente se pueda comprender. Bueno, profe, por último, muchas gracias por haber respondido a nuestras inquietudes y espero que esté muy bien. Gracias, Profe. Muchísimas gracias. Listo. Hola, somos estudiantes del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte y hoy nos encontramos con Mayra Alejandra Gálvez, que es la representante curricular del programa en Educación Infantil y la representante en Facultad de Educación. También estudio licenciatura en Educación Infantil y actualmente también licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Bueno, ¿y cómo es su relación con su maestro o maestra? Bueno, mi relación docente normalmente con nuestros docentes de la universidad, en algunos casos tenemos una comunicación activa y asertiva. En otros casos, pues con algunos docentes la comunicación no es muy concreta, debido no sé, a muchos docentes les varía la personalidad, también sus estándares, los regímenes de conducta. Entonces usualmente no con todo el mundo uno tiene como esa armonía de una relación de docente-estudiante, pero normalmente con todos muy bien, respetando los parámetros, ellos siendo el docente y yo el estudiante. Mayra, ¿cómo te motiva tus maestros o tu maestra? Bueno, en la educación infantil, que es la que lleva más tiempo, la mayoría de mis profesores son didácticos, no usualmente en la parte académica, son de diferentes años, tal vez de estar escribiendo todo el tiempo, pero las motivaciones como tal de ellos es tal vez cuando nos hablan de qué podemos hacer en un futuro, para qué podemos servir, para qué podemos ayudar, colaborar, el trabajo que nos pueden designar en algún momento, y quién quita, pues obviamente el sueldo que ganamos como docentes. Entonces ellos nos motivan como que ser un docente es un buen trabajo. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que son las cualidades que caracterizan a un docente dentro de la hora de clase? ¿Cualidades? Bueno, obviamente yo siento que la primera es la puntualidad, tanto del estudiante como del docente, porque cuando una persona es súper puntual, creo que ni los estudiantes faltan, ni el docente tampoco, entonces hay como conexión a la puntualidad, y yo creo que eso va a la mano el respeto. Entonces la puntualidad y el respeto son dos cualidades principales que se deben tener, y yo creo que una tercera es la flexibilidad.
No que uno diga flexibilidad, entonces ya lo que sea, sino que se pueda llevar a una mediación tanto el estudiante como el docente, porque a veces los estudiantes pasamos por situaciones que muchas veces los docentes no lo entienden o no lo conocen. Entonces yo siento que la puntualidad, respeto y flexibilidad son tres cualidades que un docente con vocación debe tener en una aula de clases. ¿Y qué métodos de enseñanza han utilizado sus maestros? Métodos de enseñanza. Bueno, en la educación física, pues la parte activa, la parte disciplinaria, bueno, lo de los juegos, la parte medicina pues es como muy enfocada a lo tradicional, pues debemos aprender lo que ya está estandarizado. Pero en la educación infantil se utilizan métodos, incluso ahí se basan un poquito más de filósofos, de todo eso, entonces el método de juego atrae mucho, la enseñanza, el aprendizaje a través de las nuevas tecnologías también, el uso de plataformas, llaman la atención a que no sean lo que normalmente vemos, el docente en el tablero y los estudiantes sentados. Entonces, el innovar de un docente hace que el estudiante se motive más por asistir a las clases. Y por último, mencionen las estrategias que utilizan sus profesores. ¿Qué estrategias? Bueno, la parte audiovisual, cuando tenemos tal vez materias muy teóricas, muy extensas, se complementan pues con videitos para que no sea todo tan charlado, todo tan hablado, entonces videos como de práctica. Tenemos un docente que le gusta mucho que cuando hacemos estilo investigaciones podamos también hacer estilos de entrevistas como ustedes lo están haciendo en estos momentos, y también se practica mucho, pues hacen la parte de los juegos, porque exclusivamente pues educación infantil pues trabaja con niños y a los niños lo que más les gusta jugar, entonces cada clase o la mayoría tiene antes de un juego, a mitad juego, o son muy cambiados en que no sea solamente escrito, sino que también aprendan a través del juego. Bueno, Mayra, por último queda agradecerte por haber